tardes, bienvenidas, bienvenidos a este especial Efecto Doppler desde Centroamérica. Cuenta que en esta edición, como os estamos contando, se celebra en Casa de América de Madrid, un festival creado en 2013 en Nicaragua para abrir la literatura latinoamericana al mundo, impulsado por Sergio Ramírez. Queríamos contar hoy con él, pero su presencia en España ha desbordado la atención hacia el premio Cervantes. Se preguntaba hace unos días en este marco cómo sería ser escritor en un país apacible, y lo cierto es que ahora aquí está recibiendo el apoyo masivo de la RAE, de escritores, de lectores y de las instituciones. Idas y vueltas, la pertenencia, el desarraigo desde la literatura van a ser ejes de este especial. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes, y también vamos a hablar de la nueva etapa de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, con su nuevo director Javier Serena y Guzmán Palacios, responsable de la acción cultural de la AECID. Nos acompañan también más escritores: Clara Obligado, José Adiac Montoya y Michelle Roche. Nos van a dar su visión sobre lo que significa la escritura viajera lejos de su país de origen. Muy agradecidos a los que han hecho posible este especial, en especial la directora del festival, Claudia Neira, su equipo, María Elena Hernández, la coordinadora de literatura de Casa de América, Ana María Rodríguez. Y comenzamos ya con Luis Pendón y David Velasco en la parte técnica, en la redacción, los de siempre, Nacho Álvaro, y la que escuchas, Esther Ferrero. Te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar. Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego, aquel verano entre tus besos, no hubiera escrito esta canción. Poco a poco voy perdiendo la claridad de tu retrato, pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tus manos.
cantautora mexicana Silvana Estrada ha enamorado al público en nuestro país, el que quedaba por descubrirla tras su gira de este verano, y acaba de presentar este nuevo tema, Marchita. Fundada en 1948, la revista Cuadernos Hispanoamericanos ha sido un puente vital y literario para la comunidad lingüística del español. Y ahora inicia una nueva etapa bajo la dirección de Javier Serena. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Esther. Nos acompaña también esta tarde-noche, Guzmán Palacios, director de Relaciones Culturales y Científicas de la ECIT. Guzmán, muy buenas tardes también a ti. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Bueno, Javier, lo primero, quería hacerte una pregunta personal. ¿Qué ha significado Cuadernos para ti como lector, como escritor? Bueno, para mí, y yo creo que para muchísimos lectores españoles, la literatura latinoamericana ha sido como una fuente muy rica, ¿no? de lectura, de modelos, de inspiración, de ejemplos. Y bueno, yo creo que después del gran fenómeno del boom, que es muy conocido y muy popular, creo que bueno, ha sido como un tipo de literatura muy estimulante. Y al fin yo nunca la he sentido como una literatura extranjera, ¿no? Sino como una literatura propia, ¿no? Me cuesta mucho hablar de literatura española diferenciada, ¿no? de la latinoamericana. Por eso hablar de literatura hispanoamericana, bueno, pues es una manera de hablar del tipo de literatura del que yo me he nutrido y creo que es así para gran parte de los lectores, ¿no? Pues vamos a hablar mucho hoy de esas pertenencias e identidades, pero bueno, es una revista que nace precisamente a causa de esos viajes, ¿no? De ida y vuelta, muchas veces forzados. ¿El desarraigo forma parte de su esencia, Javier? Yo creo que en los autores latinoamericanos sí se ha dado esa condición de escribir desde fuera del país, ¿no? Por ejemplo, en la portada de este primer número, Eduardo Halfon es un autor guatemalteco, sus orígenes son un abuelo libanés, un abuelo polaco, él ha vivido en Francia, ahora vive en Alemania, se formó en Estados Unidos, es muy representativo, ¿no? de lo que es la literatura latinoamericana, ¿no? Y si nos remitimos al fenómeno del boom, por ejemplo, García Márquez escribió su obra en México en gran medida, Vargas Llosa en España. Y creo que es algo muy común, ¿no? No hablar de una literatura nacional, sino de una literatura que tiene su punto en común en la lengua, ¿no? Y hay un imaginario cultural y literario que es muy reconocible, ¿no? Bueno, es una condición característica de la literatura en nuestra lengua, ¿no? Pienso, por ejemplo, los autores franceses o estadounidenses tienden a escribir y a vivir en su país, y en la literatura, pues en nuestra lengua hay esa movilidad y bueno, esos movimientos por razones distintas, pero que creo que culturalmente sí han generado una comunidad. Javier, decía tu predecesor, Juan Malpartida, en un editorial de despedida que distingue entre literatura hispanoamericana y española. ¿Cuánto hay de continuidad, cuánto hay de memoria y cuánto de innovación? Es decir, ¿qué ejes inspiran esta nueva etapa? Sí, bueno, yo creo que el modelo que tenemos aquí delante se responde a la idea genuina, ¿no? de Cuadernos Hispanoamericanos, que es crear un espacio en el que, bueno, lo que presida el interés de la revista sea, pues, bueno, atraer, poner en común autores que quizá conozcamos menos, que quizá tengan menos visibilidad. Hemos creado secciones, por ejemplo, como Segunda Vuelta, que sirve para hacer una nueva lectura de libros que se han quedado igual un poco perdidos, ¿no? En esa sección hay un texto sobre las memorias de María Teresa León, en este número. En el siguiente, sobre unas crónicas de Elena Garro, que bueno, es la autora mexicana que creo que se está divulgando muy tardíamente, ¿no? Hay secciones como en la que escribe Rodrigo Hasbun, que es un autor boliviano que está viviendo en Houston, que se llama Escribiendo desde un lugar distinto al de mi lugar de origen. Entonces yo creo que esa intención es la idea genuina, ¿no? de esta revista, de crear un espacio en el que tratemos de poner en contacto la creación de unos países con otros y, en fin, a través de diversas secciones que es verdad que son novedosas, creo que estamos intentando plasmarlo, ¿no? en la revista. Guzmán, Cuadernos ha sido desde su inicio, bueno, pues una revista vinculada a la cooperación cultural, primero al Instituto de Cultura Hispánica y ahora, después a la ECIT, pero bueno, es una revista literaria de pensamiento con autonomía propia. ¿Cómo es esta relación? Bueno, lo primero, un pequeño guiño para agradecer a ¿Sí? Casa de América que nos haya acogido Claro en el que día o en esta tarde de hoy. Sí, sí.
Y bueno, pues efectivamente Cuadernos nace pues con la propia agencia, ¿no? Esa idea de vincular cultura y desarrollo, que es una seña de identidad propia de la casa. Es verdad que la constitución de la revista es anterior a la propia configuración de la agencia, pero con esta nueva revista lo que hemos querido, o con este nuevo formato, es poner en valor la importancia que otorgamos desde el Gobierno y desde, obviamente, del Ministerio de Asuntos Exteriores a intentar crear esos lazos, ¿no? Esos vínculos, esas complicidades entre seres humanos a través de la cultura, ¿no? Y, obviamente, la literatura es un camino que tenemos que transitar los seres humanos. Ha sido una época pues, especialmente convulsa a raíz de la pandemia, ¿no? Estamos todavía viviendo los coletazos en Europa, en América Latina la situación es francamente difícil. Y hemos aprovechado, además, que este año se da la casualidad, que es el centenario de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. Cumplimos 100 años de acción cultural en el exterior, somos probablemente la dirección más antigua del Ministerio. Y hablando con Javier, con el equipo, pensábamos que era pues, el momento propicio para dar una marcha más, ¿no? A la revista. Yo quería agradecer el trabajo de Juan. Hay ahí una herencia que hemos seguido, pero queríamos darle otro impulso, ¿no? Y está asociada esencialmente a cultura, a desarrollo, pero también que sirva como plataforma para poner en común a gente de diferentes países, ¿no? Hablaba Guzmán de esa herencia del pasado, lo hemos mencionado muy someramente, Javier, porque bueno, está vinculado a ese exilio español, ¿no? Cuando los refugiados éramos nosotros. Sí, bueno, el origen de la revista pues fue una vía de cierta apertura en el año 48, y es verdad que Luis Rosales publicó unos textos de Lorca, ¿no? Que quizá pues fueron uno de los textos más emblemáticos, ¿no? Que se publicaron en la revista en cierto momento, pero yo creo que sobre todo ha sido una publicación autónoma, regida por un interés cultural y por una realidad que conocemos, ¿no? Que, bueno, como quien bien decía Guzmán, que también, pues claro, es parte principal de este proyecto, en querer darle un nuevo impulso, trata de crear un espacio, digamos, independiente en el sentido cultural, que sea un lugar en el que, bueno, no pensemos que es una revista española ni de Madrid, sino que es un lugar en el que colaboran. De hecho, creo que gran parte de los colaboradores no son españoles, los contenidos tratan de autores bueno, latinoamericanos, es decir, que aquí el principal criterio es reflejar en una revista una realidad cultural que en la literatura se manifiesta de una manera muy clara, ¿no? Y bueno, yo siento como personalmente una riqueza muy grande, ¿no? Pertenecer a la literatura hispanoamericana, ¿no? Tener esa riqueza y esa variedad y esa diversidad, ¿no? Creo que es la intención de esta revista, creo que es lo que la hace original y única, ¿no? Que es una revista que aunque se edite en España, no es una revista nacional, ¿no? Es una revista que tiene esa voluntad, ¿no? de estar totalmente abierta, ¿no? Guzmán, precisamente hablando de las complicidades que comentabas, para entender la cooperación cultural hay que conocer el papel de los centros culturales de España en 16 países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, ¿de qué manera se nutre la actividad entre unos y otros? Pues yo creo que es un tornaviaje, es una palabra muy en boga últimamente, ¿no? Es verdad que desde Madrid, desde la agencia, desde la dirección, se fijaron unas pautas, pero el otro día que tuvimos la suerte de tener a buena parte de los directores de los centros culturales en Madrid, aprovechando que era el Día del Cooperante, el día 8 de septiembre, acuñamos el término de equipo A. Cada uno aporta sus sensibilidades, su buen criterio, nos complementamos muy bien, ¿no? Y ese flujo de ideas, la verdad es que se plasma también en la actividad diaria de los centros, ¿no? Comparten actividades, exposiciones, programación, y es un poco la idea, ¿no? De que funcione como una red. De hecho, siempre hemos presumido de que probablemente sea pues, la mejor red de centros culturales que tenga cualquier país en el exterior, ¿no? En un espacio muy marcado, como es el espacio cultural iberoamericano, y el hecho destacado de tener 2 centros en Guinea Ecuatorial, en Bata y en Malabo, ¿no? Que aportan ese componente africano. Pero la verdad es que estamos enormemente orgullosos de poder gestionar desde la dirección estos centros, que son auténticos referentes, son faros de libertad, de democracia, de derechos humanos,
Y yo creo que esa es la seña de identidad que permea, ¿no?, toda la actividad de la dirección y de nuestra acción cultural exterior. Estamos hablando de lugares de encuentro, lugares de agitación cultural, como estamos comentando. Si ahora este programa se hiciera desde uno de esos centros culturales, ¿cuál sería la foto? Si nos puede traer una de esas imágenes a efecto Doppler Pues, ahora aquí, ahora mismo. La casuística es enorme. Una concreta. Estoy pensando, porque acabo de venir, estuve destinado allí y bueno, pues esta semana hemos tenido a Sergio. Estoy pensando en el pequeño centro que tenemos en Managua, a espaldas de la Embajada de España, con esa vegetación frondosa, ese personal local tan amable, el olor a café, la lluvia, la tierra húmeda, y bueno, pues un pequeño espacio donde hemos logrado acercar a gente y bueno, pues poder cohabitar, compartir ideas. No se trata simplemente de hacer promoción de nuestra acción cultural, sino de generar espacios de ciudadanía, ¿no?, que eso también es una seña de identidad de la agencia y nos congratulamos de eso, ¿no?, de que la gente en sitios complicados, por decirlo en términos diplomáticos, tengan esos referentes de democracia, de libertad, ¿no?, que puedan desarrollar sus ideas, que podamos nosotros llevar a cabo talleres de formación. Y bueno, pues me quedo con Managua, ¿no?, por ese cariño, por Sergio, y bueno, pues un fuerte abrazo, que sé que hoy ha sido un día complicado. Quizás son, no muy conocidos, ¿no?, desde aquí, desde España, si no hemos viajado a esos países y a esas ciudades donde se convierten, como estabas explicando, pues en lugares muy bulliciosos, ¿no? Bueno, como os decía, la casuística es enorme. No es lo mismo el Centro Cultural en Managua, que Claro. es relativamente pequeño, es chico, como diríamos nosotros, con el buque insignia que quizás sea el de Ciudad de México, a espaldas de la catedral, más de 6.000 metros cuadrados, auditorio. En fin, yo creo que, si me permiten los amigos de Casa de América, se quedaría pequeño con el que tenemos allí. La verdad es que es el gran referente, ¿no? Y es lo que nos gustaría. Luego, obviamente, pues las limitaciones presupuestarias son las que son y nos manejamos con los medios que tenemos. Pero yo creo que lo importante es tener presencia en todas las capitales iberoamericanas y bueno, pues cada uno con su tamaño, con su programación, con la relación de personas que tienen adscritas, pues hacen una labor, yo creo que más que loable, ¿no? Javier, vamos a volver a esta nueva etapa de Cuadernos Hispanoamericanos, por decirlo de alguna manera. Lo comentabas antes de pasada, este nuevo número se abre con una entrevista a Eduardo Halfón, su última novela, Canción. Bueno, pues hay toda una reflexión sobre la identidad. Tú estabas comentando sus propios orígenes muy diversos, la identidad, la pertenencia. Él hace un símil con los disfraces, Javier Sancho Mas, que después se sentará también aquí en esta mesa, también reflexiona sobre este aspecto. ¿Es un leitmotiv para este número? ¿Elegís un leitmotiv para cada edición? Sí, bueno, tratamos de poner en vínculo todos los contenidos, ¿no? Y bueno, en este caso, pues como comentaba antes, me parece un autor muy representativo, también con una edad intermedia de su carrera, un autor que es de Centroamérica, que es una de las regiones culturales que quizá deban tener más atención, ¿no? Y bueno, me pareció un autor muy representativo, coincidió con la novedad de su novela Canción. Y es un tipo de autor que yo creo que está teniendo, por ejemplo, muchos lectores fuera de España, en Alemania, en Francia. Ahí recibe varios premios y aquí me parecía que quizá merecía un pequeño impulso más. Y de cara a las próximas portadas, pues estoy pensando en autores también pues que tienen ya una trayectoria relativamente amplia y que creo que pueden representar pues algunas tendencias interesantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Leila Guerriero, que va a ser una de las siguientes portadas. Es quizá la gran cronista latinoamericana, ¿no?, junto con Martí Caparrós. Ella misma ha hecho una indagación, ¿no?, en la creación literaria y cultural de toda América Latina, con su libro Plan Americano, ¿no?, que son una serie de perfiles, de semblanzas de artistas, de creadores, de escritores. Y otra portada próxima también va a ser Cristina Rivera Garza, ¿no?, que acaba de publicar ese libro sobre su hermana, ¿no?, sobre el invencible verano de Liliana. Y bueno, me parece que es un tema al que trata, ¿no?, sobre de los crímenes que han ocurrido en México tan masivos, que me parecía importante tratar. Y también es una autora muy representativa de esta condición de los escritores en nuestra lengua, que muchas veces tienen que salir fuera de su país. Ella ha sido la creadora del máster de escritura creativa en español en Houston, ¿no?, que es
creo que es, junto con el más mítico de Agua, el segundo gran centro de creación, de enseñanza en creación literaria que hay en Estados Unidos. Fíjate que estabas haciendo referencia a las portadas y es una de las cosas más llamativas, ¿no? También de esta nueva edición, porque nunca se había presentado en un formato así. Sí, la verdad es que bueno, la portada de los últimos años sí que estaba dedicada a un solo autor, con una entrevista principal. Era una manera también de poner en relación el conjunto del interior de la revista. Y bueno, es una especie de homenaje, de reconocimiento a autores que ya tienen suficiente trayectoria, que merecen quizá mayor atención quizá fuera de su país, ¿no? Creo que Rivera Garza fuera de México no ha sido tan leída. A Leila Guerriero, pues como le ha pasado a muchos autores, tienen también una llegada un poco más lenta, ¿no? Y es una de las intenciones, ¿no? Pienso en autores, por ejemplo, como los uruguayos Mario Lebrero, Felisberto Hernández, que quizá se dieron a conocer ya cuando ellos habían terminado su obra. Fue cuando se dieron a conocer, ¿no? Fuera de su país. Creo que esta revista tiene que tratar de localizar esos autores, esas autoras que quizá han tenido más dificultad, ¿no? Para salir de su país por cuestiones editoriales que a veces no entendemos ninguno muy bien, ¿no? Sí, hay una expresión que me gusta mucho últimamente, que también está muy de moda, una especie de cartografía, ¿no? De mapeo, sí, para poder localizarlos. Al hilo de las autoras que comentabas, Javier, en este número hay un artículo dedicado a la obra y a la figura de María Teresa León. Está firmado por Aroa Moreno Durán. Parece que hay un cierto y un mayor interés ahora mismo por leer escritoras. Es el caso de Las olvidadas del boom. ¿Es también esta una aspiración o es una preocupación de la nueva etapa que inicia la revista? Sí, es una preocupación de la revista, pero creo que también es un interés de los lectores y un interés de las editoriales, ¿no? Y estamos recogiendo ese interés que yo creo que está en el ambiente y que hay una cantidad de escritoras que sus libros lamentablemente han llegado más tarde. Estoy pensando también en Armonía Somers, que es otra autora de la que vamos a sacar un texto en breve. Es una autora uruguaya que ahora edita Páginas de espuma, sus obras completas. Y también me gustaría señalar, a propósito del texto de María Teresa León, pues la intención que hay de abrir la revista a colaboradores quizá de unas edades más próximas y también de otros países, ¿no? Ahora Moreno Durán, por ejemplo, es una autora que está incluida en un programa que hemos llevado a cabo en la ECID, 10 de 30. Es una autora que estuvo seleccionada en un programa de promoción de autores españoles menores de 40 años. Y con esa serie de autores queremos contar en la revista. Otra sección que quizá os habréis fijado en ella, se llama Correspondencias y trata también de poner en diálogo autores jóvenes que traten un tema de interés común y es una manera de presentarlos al público, ¿no? En esta primera sección habrán dos autores peruanos, Miluska Benavides y Josep Zárate. Uno es un autor de ficción, otro es una autora de crónica y los dos dialogan sobre cómo se acercan a la realidad del Perú, cada cual desde su disciplina, ¿no? Me parecía que también esa sección de poner en contacto autores que se están dando a conocer y se están conociendo unos a otros, pues es una función que debemos cubrir, ¿no? Sí, son esas correspondencias que nos han interesado muchísimo, la verdad, una sección muy, muy potente. Pues su propia historia, de alguna manera, pues ha tenido un carácter muy, muy académico, ¿no? Mucho peso literario. Y yo no sé si también, eso también puede ser un freno, ¿no? Para cierto tipo de público. ¿Y a quién querríais llegar con esta nueva orientación? Comentándolo con Guzmán Palacios, con el que hemos hablado mucho de la revista, pues nuestra intención era mantener la herencia que hemos recibido con esta revista, el trabajo de Juan Malpartida y otros directores que han hecho de esta revista una publicación de mucho rigor literario, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer y eso es algo que queremos mantener. Es verdad que queremos que sea estimulante la lectura, que sea atractivo el formato, que haya secciones distintas que de algún modo faciliten la lectura y el tipo de ensayo que como decías, pues ha sido muy característico de la revista, se mantiene, quizá en un formato menos académico, pero creo que responde también a una transformación del género, del ensayo literario, que ahora mismo está muy en boga, ¿no? Hemos leído todos muchos El infinito en un junco, La España vacía, cito libros que han sido leídos masivamente, pero creo que representan un tipo de ensayo que se ha alejado de ese ensayo académico que asociamos con el mundo universitario
y que creo que responde también a la idea original del género. El ensayo es una tentativa, como dice su propio nombre, y es una exploración en torno a un tema, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de ensayo más creativo, que también es muy literario, es el que está reflejado en los ensayos que hay en este número y en los que, bueno, confío que haya en los siguientes números. Guzmán y Javier, ya llevabais tiempo colaborando, ¿no? Para vosotros esto es una continuación de un trabajo previo, Guzmán. Bueno, efectivamente, la revista tiene casi 70 años y lo que queríamos era darle un nuevo impulso, ¿no? Una quinta marcha, como he dicho antes. Y bueno, no solo es el formato, que obviamente, bueno, pues yo creo que también es una forma de captar a nuevos lectores, sino, bueno, pues el contenido, que lo hemos modificado y bueno, también mencionar las nuevas plataformas que están, bueno, pues que han salido a relucir a raíz de la pandemia, ¿no? La oportunidad que te ofrecen las nuevas tecnologías, que yo creo que es bueno, pues un nuevo camino que tenemos que explorar. Y aunque bueno, yo no soy muy partidario de, o sea, ojalá podamos ver un poco cada vez más a lo presencial, pero nos hemos dado cuenta que bueno, pues es un instrumento extremadamente útil para llegar a mucha gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de tener la revista en físico, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro camino que hemos empezado a desbrozar y espero que lleguemos a buen puerto. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias a ambos. Guzmán Palacios, el director de Relaciones Culturales y Científicas de la ECIT, y Javier Serena, mucha suerte en esta nueva etapa. No sé si sientes mucha responsabilidad. Bueno, siento mucha ilusión, la verdad, con hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada más cuenta. Nunca fui tan sincera así. Nuestra vida es nuestro modo. Las palabras no alcanzan y nada más cuenta. Confianza en ti, nuestros días son nueva luz, mente abierta, mejor visión y nada más cuenta. Confía
Nuestra vida es nuestro modo. Las palabras no alcanzan y nada más cuenta. Encontré la confianza en ti. Nuestros días son nueva luz. Mente abierta, mejor visión. Y nada más cuenta. Y no importa lo que digan, ni los juegos que ellos jueguen. Y no importa lo que hagan, y no importa lo que sepan. Y yo sé. Por más lejano cerca, más que el límite del corazón, confiando en quienes somos y nada más cuenta. Es Mon Laferte, esa chilena afincada en México, que se une a la celebración del Blacklist de Metallica con esta versión maravillosa de Nothing Else Matters, con arreglos llevados a su terreno, esos aires de la canción mexicana que tanto reivindica. Estás en Radio 3, hoy Efecto Doppler. Nos hemos venido a Casa de América para encontrarnos en el marco del Centroamérica Cuenta. Y vamos a seguir hablando de literatura y también de esos aires, de esos viajes de ida y vuelta. Cuenta Clara Obligado que una vez le preguntaron en Madrid qué sentía frente al Quijote. Respondió que el Quijote era suyo y de cualquier persona que hablara castellano. Nunca pensé que podía ser extranjera de mi propio idioma. Decía Una casa lejos de casa, la escritura extranjera, es su último libro editado por Contrabando y también el título para una crónica de cuadernos hispanoamericanos. Clara, muy buenas noches y bienvenida aquí. Muchas gracias, buenas noches. Nos acompañan también José Adiaco Montoya, autor de El país de las calles sin nombre, que edita Seix Barral, uno de los escritores elegidos por la lista Granta, esas grandes promesas de la escritura en castellano, ambos lados del océano. Muchísimas gracias, José, también. Gracias, Esther. Y Michelle Roche, cuya última novela es Mala Sangre, editada por Anagrama. Michelle, muchas gracias a ti también. A ti por la invitación. Colaboradora también de Cuadernos Hispanoamericanos. Sumamos a esta mesa a Javier Sancho Mas, porque bueno, cuando las luces del festival se apaguen, él seguirá trayendo la actualidad de la literatura latinoamericana a Efecto Doppler, a Radio 3. Javier. Buenas noches, Esther, pero mucho más contento hoy de tener a este trocito de Centroamérica Cuenta, que ha sido posible gracias a Casa de América. Claro que sí. Bueno, Clara, pues vamos a comenzar contigo, porque los viajes, las migraciones, los exilios parecen fortalecer los puentes culturales, como estábamos viendo con la revista Cuadernos Hispanoamericanos, y no deja de ser una paradoja, ¿no? No sé si es que nos unimos en las dificultades. ¿Cómo interpretas esto? Sí, yo creo que si estás en tu propio país no te das cuenta de lo que significa perderlo, ¿no? O sea, no hay mejor manera de entender el amor que el desamor, ¿no? O sea, lo que perdemos es lo que nos hace crecer también. En mi caso, yo empecé a escribir porque me fui, si no, probablemente no hubiera escrito nunca, no me hubiera interesado. Pero necesité hacer un puente de palabras, un puente de letras, ¿no?
Entonces yo creo que eso, claro que nos lleva a conocernos más, a tratar de acercarnos. Y bueno, y la palabra al final es una botella al mar también, ¿no? Un libro es una botella al mar. Pues de eso hablas en Una casa lejos de casa, ¿no? Que a pesar de la cercanía del idioma, para los escritores latinoamericanos transterrados ha existido o existe una cierta frontera, ¿no? Sí, es como una falacia. Si tú fueras, por ejemplo, Cortázar, mantendrías tu idioma, tu argentino puro, ¿no? Puro, arcaico también, pero puro. En cambio, protegido por el francés, ¿no? No competirían. En cambio, los dos castellanos compiten entre sí. Tienes que elegir una palabra, tienes que decidir cómo vas a hablar. Y uno mata al otro, ¿no? Llega un día que te das cuenta que has perdido algunas palabras, ¿no? A veces hay gente que a mí me dice palabras y yo, uy, qué bonito, hace años que no oía esto, ¿no? Sí, ¿no? Clara, mantienes una escuela de escritura que ha sido para ti la forma de reivindicar todos esos españoles o castellanos, ¿no? La imaginación narrativa latinoamericana. Esa escuela de escritura creo que fue una de las primeras que se fundó en España, ¿no? Si no la primera, casi. Yo creo que la primera no era una escuela de literatura, esta palabra escuela no sé si me gusta tanto, ¿eh? José Donoso me parece que fue el escritor chileno el primero que dio unos talleres de escritura en España, ¿no? Y sí, yo he trabajado mucho para unir las dos orillas. No son dos orillas, son muchas orillas. Claro. ¿No? Porque parece que estuviera América Latina y España. Eso es un contraste que no se sostiene de ninguna manera, un continente con un país, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, a José, yo lo conocí en Nicaragua, en el mejor encuentro que he vivido en mi vida, que es Centroamérica Cuenta, ¿no? Entonces, cómo nos vamos encontrando en distintos puntos y esos puntos nos fortalecen literariamente, ¿no? O sea, yo creo que poca cosa empobrece más la literatura que las fronteras. ¿Por qué no te gusta la palabra escuela? Porque me parece formal, seria, comercial, y nada de eso es lo que yo hago. No, yo creo que la literatura transcurre por otro lado. Me parece que cada uno hace lo que le parece bien, pero en mi caso yo sería más socrática, ¿no? Más cerca de la mayéutica, más en el sentido de ayudar a que la literatura llegue, se comunique. No tengo alumnos, tengo participantes, escritores. Es otra manera de verlo y la sostengo así, ¿eh? Michel, ¿tú has percibido esa frontera, esas barreras de los distintos castellanos con un mismo idioma? Absolutamente, absolutamente. Pero además yo creo que las barreras vienen de muchos lugares, no solamente en la geográfica, sino la generacional. Yo estaba pensando, mientras hablaban en la primera parte del programa, en el hecho de que, por ejemplo, ya yo tengo 7, voy para 8 años fuera de Venezuela y a mí hay cosas, palabras, porque muchas cosas me cuestan entender de mi país, pero hay palabras de mi país con las cuales ya yo no tengo ninguna referencia. El otro día, cosas como la fruta, que los venezolanos le ponemos su propio nombre a la fruta, por ejemplo. Entonces yo voy a la frutería aquí y me quedo enfrente de las frutas y las nombro en inglés. El otro día iba a pedir un plátano y tuve que decir banano, porque en Venezuela se dice cambur y la gente se ríe mucho de esto, pero imagínate tú que una fruta como el cambur, que tú haces así en mi país y agarras una, yo no la puedo nombrar, eso es una tragedia para mí, ¿no? Pero luego también pensando en lo que tiene que ver, ver el lenguaje propio y las historias propias, porque al final las historias están hechas de lenguaje, estoy refiriéndome al pasado, verlas desde España me ha dado una distancia, no solo física, sino una distancia intelectual que a mí me interesaba mucho incorporar en la obra. Michel, yo leyendo un poco Mala Sangre, tu última obra, donde además abordas el tema vampírico, ¿no? Como, no sé si lo utilizas como un símbolo o realmente es una atracción para ti. Hoy vienes además espectacularmente... No, yo soy así, yo siempre voy de negro. y estás en esa corriente gótica también que hemos visto en otras autoras. ¿Es de algún modo el vampirismo una forma de acercarte a cosas que te dan miedo, como la violencia que se vive en nuestros propios países? Es una manera de hacerlo. O sea, el vampirismo es un mito, principalmente. O sea, yo comprendo muy bien lo que están haciendo otras compañeras de Camino Literario a partir del fantástico, pero yo no abordé. Puede ser que se lea como fantástico. Por ejemplo, aquí en España, hablando de lenguaje, se lee como literatura fantástica. En Venezuela se lee como historia.
porque es una novela que aborda una de las dictaduras más salvajes de Venezuela, que fue la de 1920, la de Juan Vicente Gómez, que duró 35 años, casi 35 años. O sea, él llegó al poder en 1908 y murió con las botas puestas en 1935. Lo importante de esta dictadura es que en ese momento se encuentra petróleo en Venezuela. En 1921 ya se descubre las capacidades petrolíferas del país. Y en ese momento comienza el rentismo petrolero. Comenzamos a chupar la sangre, la savia del país, y eso configuró una economía, pero también configuró una cultura muy específica del venezolano, que yo trato de establecer en la novela. Si la has leído, ojalá lo haya logrado yo allí, una cierta unidad entre la manera de abordar la economía, de usufructuar del suelo, también de usufructuar dentro de la sociedad, de la cultura y sobre todo de la condición de la mujer. Entonces el vampirismo apareció como una metáfora. Yo lo único que tenía en la cabeza era la imagen de una chica que quería salir corriendo, como todas las chicas a los 15 años, están hartas de sus padres, es una digamos, revolución dentro de la casa, pero cada vez que me lo imaginaba un poco monstruosa. Y a mí me gusta glamorizar a mis monstruos, ¿no? Entonces una vez que pienso que la iban a sacar del colegio, y la última generación de mujeres que no importaba si la sacaban del colegio era de 1920. En ese momento emergió el dictador, emergió la revolución petrolera y emergió la metáfora del vampirismo. Y yo me colgué de esa metáfora como de una liana, y allí me quedé por el resto del libro. Y todo lo demás fue lenguaje, fue la construcción del lenguaje del poder a partir de las imágenes del vampirismo. Que bueno, vamos con José, que todavía no le hemos escuchado. José Diac Montoya, bueno, llevas desde 2018 fuera de Nicaragua, y bueno, en tu caso partiste a México. Entonces yo no sé si estas barreras de las que estábamos hablando antes, que tienen más que ver con el castellano de la península, las has sentido de esa manera. Pero vamos a hablar del país de las calles sin nombre, ¿no? ¿Cuáles son los acontecimientos que te interesaba contar? Bueno, en el país de las calles sin nombre, primero, muchas gracias, ¿no? En el país de las calles sin nombre, lo que me interesaba contar con respecto a la historia de Nicaragua era, si bien los acontecimientos de 2018, donde se dan toda esta serie de protestas que son brutalmente reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega, también quería contar cómo no salimos de ese ciclo de violencia dentro del país. Entonces es la historia de una mujer que es de las primeras exiliadas de los años 80, cuando ella era una niña, tiene que salir por la guerra en los años 80 con el mismo personaje, Daniel Ortega, en el poder, ¿no? Sale en los años 80, tiene 35 años de no volver a Nicaragua, jamás ha pisado allí. Ella va a Estados Unidos, ella se cría como una estadounidense, tiene poca relación con este país, pero por una situación circunstancial de algo legal que tiene que ir a firmar, regresa por primera vez en 35 años a este país, con el mal tino de que regresa en la semana que explotan las protestas de 2018. Y es el hecho de cómo ella, que tuvo que salir de una guerra, que tuvo que irse como una niña de una guerra a vivir una vida absolutamente distinta a un país que ella asume como propio, porque para ella el país ajeno es del que viene. Entonces, cómo ella se va encontrando con ese mismo ciclo de sangre, con esos mismos vitores a la victoria, a la libertad que siempre parecemos conseguir y nunca alcanzamos, y que lo único que deja detrás es un rastro de sangre. Y yo quería narrar esos hechos de 2018, si bien esa es una historia que todavía no tiene una conclusión, hay hechos que están en desarrollo todavía, que no tenemos forma de saber cómo van a terminar. Miremos lo que está pasando con Sergio Ramírez ahorita, por ejemplo, que es una barbaridad absoluta, el epítome del delirio de la pareja presidencial. A mí me interesaba hacerlo desde una memoria corta, digamos, relativamente, han pasado 3 años, precisamente porque el poder mismo ha intentado, 3 años después, pervertir cómo fueron los acontecimientos, decir que las cosas no pasaron como pasaron, y yo estaba ahí en ese momento. Fueron los hechos que me llevaron precisamente a salir hacia México tuve la oportunidad de salvaguardarme. Lamentablemente, cientos de nicaragüenses que fueron asesinados no la tuvieron. Yo quise hacerlo como un ejercicio de memoria reciente
para que en el futuro nadie me pueda decir que las cosas no ocurrieron como yo las vi, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver precisamente con salvaguardar esa memoria que el poder a 3 años quiere pervertir. Además, el título de la novela de José Diac Montoya no es mentira. Está hablando de un país donde las calles están sin nombre. Para guiarte por Managua tienes que decir de dónde fue el arbolito, 2 cuadras al lago, 3 cuadras al oeste. No tienen nombre las calles. La literatura de José Diac, que ya lleva desde el año 2000 más o menos publicando, también va muy unida a un trío famoso de autores como Ulises Juárez y Francisco Ruiz Gudiel, poeta y narrador ambos, que murieron a la misma edad, muy jóvenes, con una obra muy prometedora, también identificados como grandes promesas de la literatura centroamericana. Tú les has sobrevivido a ellos, grandes amigos tuyos. ¿Sientes una responsabilidad? Pienso en ellos todos los días. Ambos fueron mis grandes amigos. Me parece insólito el hecho que al tener yo 34 años esté hablando de autores a los que sobreviví. Por circunstancias pues, de la vida ellos ya no nos acompañan. No sé si una responsabilidad, mi responsabilidad siempre ha sido con mi obra. Con ellos compartí grandes momentos y fuimos compañeros de aventura literaria desde muy jóvenes. Pero mi responsabilidad siento que es con mi obra misma, de las que yo estoy seguro que si ellos están en alguna parte, espero que se sientan contentos. Como te digo, los recuerdo todos los días, fueron grandes amigos y es un poco raro decir que yo soy como el único que sigue escribiendo de esa generación de la que yo fui el menor siempre, ¿no? Fui el menor de esa generación maravillosa con la que fundamos una revista que se llamó Literatosis en Managua, que era un grupo literario también en el que hacíamos diferentes eventos culturales. Lamentablemente pues ellos no nos acompañan hoy en día. Me encantaría tenerlos acá, poder discutir con ellos y por lo menos es un consuelo que no vieron lo que pasó con el país luego de que ellos pues dejaron de estar en este mundo con nosotros. Y en vuestro caso, Clara, Michelle, ¿sentís responsabilidad de reivindicar nombres que quedan en el olvido? Bueno, ahora están reivindicando mucho, como decíamos antes, con este Vindictas, las olvidadas del boom, pero nos siguen faltando seguro muchas más. Sí, responsabilidad, no sé si la responsabilidad debe ser compartida, ¿no? Con todos los ciudadanos. Sí, claro. ¿No? O sea, no es una obligación de un escritor, pero en mi caso sí que debo agradecimiento, ¿no? Un montón de gente que me formó y que fue olvidada. Y de la que yo formo parte también. O sea, no creo que las mujeres escritoras estemos en el mismo lugar que los hombres escritores. No lo creo en absoluto. O sea, 3 mujeres hacen ruido y parece que estuvieran ocupando toda la escena, ¿no? Pero no es verdad en absoluto todo esto, ¿no? Entonces a mí me parece que como ciudadana tengo todas estas obligaciones. Como escritora ya cada uno tiene las que quiere tomar, ¿no? Y me parece, por supuesto, que uno tiene la memoria como una de las tantas obligaciones como ser humano, ¿no? Si no, somos unos descerebrados. Sí, pero hablabas de esa responsabilidad ciudadana y yo sí veo por parte de las lectoras bueno, pues mucho interés por recuperar una memoria que nos ha sido negada, ¿no? Que no la hemos estudiado en la escuela ni que ha aparecido, pues como tú dices, reconocida en el mismo lugar. Sí, pero la manera de reconocer es darle los premios importantes a las escritoras y no siempre a los escritores, es que en las grandes editoriales haya por lo menos cierta paridad, es que no se vea a las mujeres como un fenómeno extraño y un grupo. No son un grupo, son parte de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar todavía bastante alerta con lo que nos pasa, ¿no? O sea, está muy bien decir que estamos igual, pero que no es verdad. Entonces hay que, no sé, hay que analizarlo, hay que pensarlo y yo como escritora por supuesto que siento no la obligación, sino el placer de reivindicar ciertos textos, ¿no? Michelle. Bueno, yo pienso, por ejemplo, en escritores, pero sobre todo en escritoras que todavía viven en Venezuela y a las que yo le debo muchísimo. Sí. Y están doblemente invisibilizadas por el hecho de que están en un país, digamos, donde lo que producen no sale del país, donde hay un discurso único sobre lo que
lo que se muestra de Venezuela en los medios. Me gustaría, por ejemplo, leer más de Ana Teresa Torres aquí en España, que es una grandísima autora y que ha ganado premios internacionales y que ha quedado finalista en otros tantos, tanto en América Latina como en Europa. Pero, por ejemplo, Crina Ver, las dos son de la misma edad, pero Crina Ver comenzó su carrera un poco después y Crina Ver se ha ganado un montón de premios, tanto en Venezuela como fuera, pero no llegan hasta aquí. Todas estas autoras fueron formativas para mí. Además, yo soy de profesión periodista, trabajé como periodista cultural un montón de años en mi país y comencé a abrir y a descubrir un mundo de escritoras, sobre todo, de escritores también, pero de escritoras y que tenían un montón de tiempo trabajando y que no tenían visibilidad en los medios. Entonces siempre pienso y reflexiono y digo, bueno, si no había visibilidad cuando yo trabajaba allá hace 10 años, ¿no? Que aquello llegó como una sorpresa. Una poeta que yo me siento que descubrí, Verónica Jafé. Verónica Jafé, digamos, había publicado un montón. Verónica la nombro porque vive ahora aquí en España, en Madrid. Y ahora pienso entonces cómo será o cómo es, lo estoy viendo, o sea, no llega muy poco aquí a España. Entonces digo, como constantemente pensando en ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? No sé, Un calambre. Una explosión. Sí, ¿no? Algún duende por ahí. El directo. Hablas de una literatura que se escribe en las dos orillas, una literatura errante, que es el tema de hoy, ¿no? Y al respecto de eso, Clara Obligado, creo, no sé si era en Una casa lejos de casa, mencionaba que los migrantes migran pero tienen esperanza, viven en la esperanza, pero los exiliados viven en la nostalgia. Y mi pregunta es a los tres que de alguna manera comparten esa experiencia, si eso aseveran esa afirmación. Clara Obligado lleva muchísimo tiempo en España, si todavía vive en la nostalgia. Sí, hay un punto, es como, recién lo hablábamos con José, como si te cortaran un brazo, ¿no? Entonces una amputación es una amputación, es distinto a una esperanza. Yo no digo que la vida del exiliado sea ni más fácil ni más difícil que la de un migrante. A veces un exiliado tiene más dinero, tiene más contactos, ¿no? Que un migrante que viene solo, que es de otra raza, que tiene... O sea, no estoy haciendo un concurso de quién sufre más, pero sí que la situación es totalmente distinta, ¿no? O sea, yo creo que hay un exilado es un habitante de la nostalgia y lo será toda su vida, ¿no? Porque ya no se puede volver al país que se dejó, ese país se perdió. Mucho tiempo hay una pausa larga que se produce por la violencia y esa pausa te constituye en una persona que está fuera de todas partes, ¿no? Entonces, eso tiene algo de bueno también, sobre todo para un escritor, pero es un hecho que hay que reconocer, no hay que banalizar lo que es el exilio. Es el ejercicio de la violencia sobre un ser humano, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Clara. Y bueno, una amputación conlleva muchas veces la sensación de un miembro fantasma. Y un miembro fantasma es precisamente eso que no vas a recuperar nunca. Porque como dice Clara, ese país se perdió porque realmente no solo perdés un territorio físico de tierra, sino que luego de muchos años el país del que saliste ya no existe, ha cambiado, ha variado. Y ese país vive nada más en un recuerdo de un grupo que precisamente a veces se hacen en el exilio guetos de la nostalgia, ¿no? Muchos exiliados que se reúnen para hablar de un país que es el suyo, pero que ya no existe. O sea, nunca puedes regresar, aunque regreses físicamente, nunca puedes regresar al país que dejaste. Eso es simplemente así, no se puede cambiar. Michelle. Bueno, yo debo decir que yo no me siento exiliada, sino migrante. Ya yo era una exiliada en mi propio país, eso se llama incilio y es una categoría que manejamos dentro de Venezuela, sobre todo en cierta clase, digamos, cultural o que pulula alrededor de la cultura, que siempre estaba de alguna manera denunciando lo que pasaba o lo que pasa, lo que sigue pasando en el país. Y la noción de migrante a mí me permite... ciertamente yo veo con mucha nostalgia no solo el país que dejé atrás, sino que dejé atrás literalmente en el pasado, o sea, ya el pasado antes de venirme para acá, pero yo creo que la noción de migrante me permite algo más importante, que es la ilusión de una identidad híbrida, ¿no? Que también la identidad se va formando todo el tiempo, y para mí este momento es tan formativo como yo viví un tiempo en los Estados Unidos, que también fue un momento formativo, llegaron muchas cosas a mí, luego el trabajo en el periodismo cultural también fue formativo, todo el momento, o sea, sentirme migrante para mí es fundamental. Es bueno, de alguna manera. Bueno, pues ha sido un placer
poder hablar con todos y también tenerte aquí. Javier Sancho Mas, muchísimas gracias. A Clara Obligado, Clara, un placer. José Díaz Montoya y también Michelle Roche, cerrando este especial de Efecto Doppler aquí en Centroamérica Cuenta, en Casa de América.